Bien, el día de hoy entonces vamos a empezar con lo que son disfunciones endocrinas. Esto es la parte del segmento endocrino. Entonces, ya, vamos a hablar primero sobre las hormonas hipotalámicas. Bien, sabemos que las No, hormonas o que el hipotálamo, ¿sí? no se ve tu pantalla del Ay, perdón, hipotálamo. pero tengo que compartir. Siempre me olvido de compartir. Ya, ahora sí, está bien, Sí, ¿no? sí. Ya, entonces vamos a ver un poquito más. Ya, listo. Entonces, el hipotálamo se encarga de secretar 4 hormonas, que son hormonas liberadoras, y 2 que son inhibidoras. Las 4 liberadoras son la hormona liberadora de corticotropina, o CRH. Esta va a estimular a la hormona ACTH. Acuérdate que todas estas hormonas que vienen del hipotálamo van a actuar a nivel de la adenohipófisis o la Ujú. glándula pituitaria. Entonces, a ese nivel va a estimular la secreción de la ACTH. Luego tenemos a la hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH. Esa estimula a la LH y FSH. Luego tenemos a la liberadora de tirotropina, que estimula la TSH, en la tiroides. Que, o sea, esta luego vamos a ver en dónde actúan, ¿no? Y finalmente, la última liberadora es la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y este justamente va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Y luego tenemos dos que son inhibidoras. Perdón, esta y la inhibidora de la prolactina. La inhibidora de la prolactina, lo mismo, inhibe la secreción de la prolactina y la somatostatina se encarga de inhibir a la hormona de crecimiento. Entonces, además de estas hormonas, que son estas de aquí, todas estas que te acabo de mencionar van a actuar a nivel de la adenohipófisis y cada una actúa, por ejemplo, la ACTH va a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales, producen la aldosterona, el cortisol, adrenalina, además de la propia melanocortina. La hormona estimuladora de los melanocitos también. También la hormona liberadora de TSH, o perdón, sí, esta va a actuar a nivel de la tiroides y va a estimular la secreción de las hormonas tiroideas, T3 y T4, y además de la calcitonina. Luego tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Entonces va a estimular a la hormona de crecimiento y se produce el crecimiento de los huesos. Igual, la FSH y LH van a producir las hormonas sexuales. Y por último, la prolactina, que se encarga de la producción de la leche. Pero además tenemos otras dos hormonas que también forman el hipotálamo, que son la vasopresina y la oxitocina. Y esas dos se van a almacenar, solamente se almacenan en la neurohipófisis, ¿ya? Porque la neurohipófisis no secreta nada. Entonces solo se almacenan a ese nivel y, bueno, actúan a nivel de los riñones, la vasopresina, inhibiendo o reabsorbiendo el agua, y con este mecanismo va a elevar la presión arterial. Y la oxitocina va a actuar a nivel de la contracción del útero cuando el bebé está a punto de nacer. Además que la oxitocina es la encargada de la eyección de la leche. O sea, la prolactina es la que se encarga de que la leche se forme, ¿ya? En las mamas. Pero la oxitocina es la que permite que ésta sea expulsada o eyectada cuando el bebé succiona. Entonces, vamos a hablar sobre el hipopituitarismo. ¿Esto qué significa? Que va a haber una disminución en la secreción de una o de más hormonas hipoficiales, las que ya hemos hablado. Si más de 3 de estas hormonas se encuentran afectadas, se le llama panhipopituitarismo, o sea, como un hipopituitarismo total, que faltan todas las hormonas. Las causas pueden ser del hipotálamo o pueden ser de la hipófisis y usualmente aparecen cuando el parénquima de la glándula se ha perdido en un 75%. O sea, el paciente se puede encontrar sin síntomas hasta que ya ha perdido el 75% de la glándula. La mayoría va a ser causada por procesos destructivos de la hipófisis, pero también encontramos causas congénitas y adquiridas. O sea, estas pueden ser de varios tipos. Aquí están las causas más frecuentes. Principalmente tenemos al adenoma hipofisiario, es un tumor a nivel de la hipófisis.
Más adelante lo vamos a comentar. Ese es el más importante de de los tumorales, pero también hay otros, un craneofaringioma, quistes de la bolsa de Rathke o meningioma. Cualquiera puede causar este, esta patología. Puede ser por efecto mecánico, o sea, porque comprime a la glándula y la glándula pierde su vascularización. Entonces, por distintas causas. Pero acuérdate del adenoma hipoficiario. Luego tenemos a la causa iatrogénica. Puede ser luego de una cirugía. Entonces, que de casualidad te llevaste la glándula pituitaria o lesionaste parte de la glándula. Y también por la radioterapia. También Perdón, qué es latrogénica? iatrogénica. Ah, Iatrogenia ya. es cuando tú causas un daño a un paciente mientras tú realizas un procedimiento. O sea, es un daño como, por ejemplo, a ver, o sea, lo que pasa en estos pacientes es que tú le estabas haciendo una cirugía, por ejemplo, el paciente tenía un adenoma, ¿ya? Y tú querías sacar el adenoma, pero en la cirugía te llevaste más fácil. Cuando los pacientes tienen hipertiroidismo, ¿qué les sacan? La tiroides. ¿Y qué pasa cuando le sacas la tiroides? Que muchas veces sacas tiroides y también las glándulas paratiroides. Entonces, esa es una iatrogenia, es un daño que le has causado al paciente por un procedimiento quirúrgico. Sí, cualquier clase de procedimiento. Entonces, es como un daño colateral, más o menos. ¿Ya? Luego tenemos las causas autoinmunes, la vascular, que es muy frecuente, el síndrome de Sheehan, también lo vamos a comentar, pero también puede ser por infartos cerebrales, puede ser isquémico o hemorrágico, por causas infecciosas, tuberculosis, abscesos, causas traumáticas, congénita también puede ser el síndrome de la silla turca vacía, que también lo vamos a comentar, granulomatosas y las idiopáticas. Entonces, el primero que vamos a comentar es el adenoma. Ya, esta es la neoplasia intracraneal más frecuente, el 10% de los tumores del sistema nervioso central. Se clasifican en macroadenomas cuando estos son mayores de 1 centímetro y si son menores de 1 centímetro se llaman microadenomas. Los macros son los que suelen causar más esta patología, el hipopituitarismo. Y además se clasifican en funcionantes o no funcionantes. Los más frecuentes son los no funcionantes, o sea, que no secretan hormonas, por así decirlo. Entonces el tumor puede estar ahí, pero no secreta hormonas, entonces el paciente no tiene síntomas. Entonces eso es lo que se encuentra a veces en las autopsias. Encuentran de casualidad por ahí un adenoma hipoficiario y el paciente nunca tuvo síntomas. Por eso vemos aquí que es el más frecuente. Casi hasta la mitad de los pacientes pueden ser que no sean funcionantes. Y los que son funcionantes, de ellos el más importante es el prolactinoma, que nos va a causar el 9 al 40% de esta clase de adenomas. También tenemos la acromegalia, que es cuando tenemos exceso de hormona de crecimiento, ¿verdad? Y crecen las extremidades. La enfermedad de Cushing, por aumento del cortisol, y tirotropomas, o sea, aumento de la tirotropina, todas las hormonas tiroideas. Luego tenemos a la apoplejía hipoficiaria, que también es una causa importante. A diferencia de la anterior, es una urgencia. Esta se debe tratar cuanto antes. Y esto significa infarto de la hipófisis. Puede ser hemorrágico o puede ser isquémico. Y la causa más frecuente es el macroadenoma. Como vemos aquí, en esta imagen, es un adenoma que ha crecido hacia arriba y lo que sucede es que como está creciendo, las estructuras que lo rodean lo van a comprimir y entonces su flujo vascular se ve afectado. O en algún caso, como ha crecido tanto, se puede romper y causar una hemorragia. Entonces, lo más frecuente, igual no te olvides que es el macroadenoma, la causa más frecuente de este infarto de hipófisis. La clínica de estos pacientes es que tienen una cefalea muy intensa, es brusca, pueden tener vómitos, alteraciones visuales, meningismo. En esto se encuentran igual los vómitos, náuseas, vómitos explosivos, rigidez de nuca, ya porque se van a ver afectado las meninges del paciente y se puede llegar hasta el coma. Además puede cursar con el déficit de hormonas, por eso dijimos que era causa
hipopituitarismo. Y la presentación más, por así decirlo, la más grave, vendría a ser la crisis addisoniana, en la cual va a haber un déficit de la ACTH, que nos ayudaba, ¿te acuerdas?, con la secreción del cortisol. Entonces, ¿esto qué va a causar? El cortisol se encarga de mantener la presión arterial. Si esto está bajo, el paciente va a entrar en una hipotensión arterial muy severa y puede morir. Luego tenemos al síndrome de la silla turca vacía. En este caso, no quiere decir que esto esté vacío, ¿ya? Simplemente es un término radiológico. O sea, en la radiografía o en la tomografía, en este caso, vamos a ver que la silla turca pareciera que no hubiera, o sea, parece que no hay aquí glándula, no se observa. Pero eso no quiere decir que no esté. Simplemente esto nos quiere decir que podría haber o esto podría causar un déficit hormonal en el 10% de los pacientes. ¿Ya? Lo que ocurre es un agrandamiento de la silla turca, pero no se observa el tejido hipoficial por dentro. Puede ser primaria cuando existe herniación del aracnoides y líquido cefalorraquídeo que va a comprimir esta hipófisis y puede cursar con hiperprolactinemia, como vemos, y las causas secundarias que son los adenomas, que también pueden causar esta imagen, porque realmente no es que esté vacía la silla. Entonces hablemos del panhipopituitarismo. La causa es, o se llama así, al síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una necrosis de la hipófisis anterior. Esto ocurre cuando en pacientes luego de dar a luz. Es la causa más frecuente del hipopituitarismo, así que no se olviden de este síndrome de Sheehan. Va a causar una hipotensión prolongada o sea, la causa vendría a ser la hipotensión prolongada. Esto pasa en pacientes que vienen a dar a luz, dan a luz, y luego del parto, los pacientes sufren una hemorragia grave. En algunos casos tienen que ser transfundidas. Entonces, a estas pacientes, usualmente en la clínica, le tienen que preguntar, señor, ¿usted dio a luz? Cuando dio a luz, ¿usted recibió transfusión? ¿Tuvo alguna complicación? Entonces, si la paciente te dice, sí, me tuvieron que transfundir 3 unidades y además, luego de que nació mi bebé, no le pude dar de lactar. Entonces, ahí hay que tener mucha atención, porque el primer síntoma de este síndrome es la agalactia, es decir, la paciente no puede dar de lactar luego del parto. Y luego va a seguir de otros síntomas que los vamos a comentar más adelante. Entonces, los síntomas... Perdón, ¿y a qué se debe eso? A la hemorragia. O sea, hay pacientes que durante el parto sufren una hemorragia, puede ser por cesárea o por parto natural. Y si las pacientes tienen una hemorragia y es grave, puede ocurrir eso. O sea, que se necrose la glándula hipófisis. Lo que pasa es que esta zona es bien sensible a la isquemia. Entonces, esta hipotensión que causa la hemorragia va a causar que no le llegue suficiente sangre a la hipófisis, igual que a cualquier parte del cerebro, y eso ocasiona. Entonces, siempre que te van a poner el caso clínico, paciente mujer que ha dado a luz, que, que viene por cansancio, intolerancia al frío, y refiere que no pudo dar de lactar luego de que dio a luz, y además no le viene la regla. ¿Ya? Eso es típico el caso clínico que les ponen de síndrome de Sheehan. ¿Por qué? Porque lo primero que va a ocurrir es que va a haber un déficit de la prolactina, entonces la paciente no produce leche. Luego se va a dar el déficit de la FSH y LH, entonces la paciente deja de menstruar. Y luego vamos a ver todos los demás síntomas, pero en sí lo que ocurre es el panhipopituitarismo, o sea que todas las hormonas que ya vimos hace un rato no se van a secretar. Entonces, primero se afecta la prolactina. Entonces, el primer síntoma es que la paciente no puede dar de lactar. Y además, este déficit de prolactina nos puede causar astenia, o sea, debilidad, cansancio. Luego viene el déficit de las gonadotropinas, de la LH y FSH. En este caso, si esto ocurriera en un niño, lo que pasaría es la pubertad retrasada. Como no hay hormonas gonadotróficas, que se encargan de la caracterización de los caracteres secundarios sexuales, de la formación en la pubertad, se involucran bastante estas hormonas para el crecimiento del vello púbico, de las mamas, en caso de los varones, el crecimiento del pene y los testículos.
Entonces, en este caso, eso ocurre en los niños cuando hay déficit de gonadotropinas. Y en los hombres causan todas estas síntomas, ¿no? Infertilidad, disminución del líbido, disminución del vello corporal, porque estas hormonas se encargan de, estas son algunas de sus funciones. Pero en las mujeres, como te explicaba, lo que ocurre es amenorrea, o sea, las pacientes ya dejan de menstruar, o oligomenorrea, que menstruan muy poquito y hasta que se les va la regla. Tampoco van a poder ovular, disminuye su vello corporal y la libido. O sea, la paciente viene, tú le revisas el examen físico y no tiene vello ni axilar ni vello púbico. Y puede haber atrofia mamaria y además osteoporosis, porque es como una menopausia temprana. Y como habíamos visto, con la menopausia viene toda la disminución de las hormonas, sobre todo el estrógeno, que es protector, ¿no? Cardioprotector, además también protege de la osteoporosis y un montón de cosas. Entonces, esta paciente es como si le diera una menopausia precoz. Además, se va a ver afectada la hormona de crecimiento, que si ocurriría en niños, es obvio que no crece el niño de manera correcta, tampoco los dientes van a correr perdón, no van a crecer de manera correcta. El paciente viene con talla baja, tiene este tipo de fascie. Fascie es como la cara característica, la cara que tienen estos niños con este déficit, y adiposidad aumentada. Y en los adultos, o sea, la paciente con qué va a venir, con bastante cansancio, astenia, alteración del sueño, va a disminuir la masa grasa y la masa ósea. También se ve o se asocia a la osteoporosis también. Va a aumentar la masa grasa de la parte abdominal y se altera el perfil lipídico también, porque la hormona de crecimiento se ve involucrada en estas funciones. Y además, vamos a ver también el déficit de la TSH. Entonces, en este caso, si no hay hormonas tiroideas, ocurre un hipotiroidismo central porque es a nivel de la hipófisis. Sin bocio, en este caso no va a haber bocio, o sea, no crece la glándula tiroides, pero ocurren todos los síntomas característicos del hipotiroidismo. Intolerancia al frío, el paciente se siente fatigado, su piel la tocas y está seca, aumentan también de peso, los reflejos se van a ver disminuidos. Madarosis es esto que he puesto aquí, el paciente pierde la colita de las cejas, se adelgazan, o sea, todos los cabellos se van a ver adelgazados o se pueden caer fácilmente. Y además el tránsito intestinal se va a ver afectado, o sea, el paciente se estriñe. Y finalmente la causa o el déficit más grave que vamos a ver en estos pacientes es el déficit de la ACTH, que ya es al final, y este sí puede comprometer la vida del paciente. Tenemos un déficit agudo y crónico. En el agudo, que es la emergencia, el paciente viene con debilidad, astenia, dolor abdominal, náuseas, vómitos y el colapso cardiovascular. El paciente viene hipotenso. Ya como vimos, la CTH nos promueve la secreción del cortisol. Entonces el cortisol baja, también baja la presión arterial y el paciente se descompensa rápido. Entonces hay que actuar rápido en estos pacientes. Y algunos pacientes que tienen ese déficit crónico presentan igual debilidad, astenia, dolor abdominal, náuseas, hipoglucemia. Esos son los síntomas característicos. Y también vemos en estos pacientes la hiponatremia. Este va a ser poco común en el síndrome de Sheehan agudo. Pero bueno, ¿por qué se ve o por qué se da esta hiponatremia? En el hipotiroidismo, por ejemplo, nos puede causar la disminución del aclaramiento del agua. Entonces, si hay disminución del aclaramiento del agua, el, el sodio se va a acumular. Perdón, si hay disminución del aclaramiento del agua, también el sodio va a disminuir. La deficiencia de glucocorticoides también nos puede causar lo mismo en la disminución del aclaramiento del agua. Y el hipopituitarismo puede estimular la secreción de la vasopresina o la hormona antidiurética y va a causar una secreción inapropiada de la ADH. Pero como ya te mencioné, lo que les van a poner en la clínica es paciente mujer que acaba de dar a luz o ha dado a luz ya hace 10 años, por ejemplo, 10 o 15 años y viene a la consulta porque se siente muy cansada, ha subido de peso,
sus familiares refieren que la paciente hace todo muy lento, que ya no, antes era muy activa y ahora está toda como deprimida. Además, su piel al examen físico la encuentra seca y en los antecedentes patológicos encuentras que la paciente tuvo hemorragia luego del parto y que no pudo dar de lactar. Y además la fecha de última regla fue hace 10 años, justo luego de que dio a luz. Entonces, eso es lo clásico que les van a poner en estos pacientes. En el laboratorio además puedes encontrar, bueno, los niveles bajos, obvio, de las hormonas que ya hemos hablado. Y también hormonas dependientes de estas hormonas. La FSH y LH nos ayudaban, ¿te acuerdas? Con la secreción de estrógenos, progesterona, la ACTH del cortisol y la TSH de la tiroxina. Entonces, si bajan estas hormonas de la hipófisis, también van a bajar todas estas hormonas. En el caso, este es en el caso de el déficit de ACTH, que es agudo en este caso, y aquí crónico. Entonces, en estos pacientes van a venir hipotensos o chocados, con taquicardia, con hipoglucemia, hiponatremia, fatiga extrema. O sea, el paciente no se puede ni parar, y náuseas y vómitos. Y los demás que son crónicos, pero nos importa más la presentación aguda porque es una emergencia. ¿Qué más? Y aquí puse el resumen de las características clínicas, o sea, lo más común que vas a encontrar en estos pacientes. ¿Ya? Aquí vemos que en estos pacientes hay amenorrea en el 100% de los pacientes, acá también había en el 100% de los pacientes, el hipotiroidismo también se encontraba casi en el 100% de los pacientes, la prolactina baja también en el 100%, ¿ya? Entonces siempre va a venir el paciente así, con amenorrea, que no ha dado de lactar, hipotiroidismo, y ya los demás, las demás, por ejemplo, la diabetes insípida puede como no puede haber, pero sobre todo estas hormonas que hablamos, las de la adenohipófisis son las que se ven afectadas, como la hormona de crecimiento también, que en el 100% se vio afectada. Entonces, esas son las más importantes, ya que vamos a encontrar en la clínica. Y eso es todo. ¿Todo quedó claro? Sí, Ya, perfecto. Entonces ya nos estaremos viendo para la siguiente clase, pues. ok, Paula, gracias. Ya.